Y entonces vamos a pasar al segundo. Nos vamos a centrar ahora en la gestión. Concretamente en un tema que ya ha salido esta mañana. Hemos hablado del observatorio, de un informe de evolución de medicamentos biosimilares y vamos a hablar de indicadores de utilización. Es evidente que casi todas las comunidades autónomas, el Ministerio, ponen en marcha estrategias para fomentar la utilización de biosimilares, pero normalmente esas estrategias se evalúan con indicadores reactivos, es decir, con indicadores de una vez que han pasado las cosas, voy a ver cómo han pasado. Y quizás tenemos que centrarnos y evolucionar hacia otro tipo de indicadores, unos indicadores más reactivos, unos indicadores que nos permitan anticipar y que nos permitan además conocer mucho más finamente si esas estrategias de gestión que tanto cuesta poner en marcha en las comunidades autónomas realmente están obteniendo su beneficio. Y para hablar de ellos es un placer recibir a mis compañeros, a mis amigos, a muchas cosas que hemos vivido juntos, tanto a Antonio López, como director general de Salud de Navarra, como a María José Calvo, su directora general de Farmacia y Productos Sanitarios del SERMAS. Adelante. Te he visto a la mañana para conversar. ¿Empiezo yo, María José? Bueno, Adelante. pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de ver tantas caras conocidas, amigos, amigas, que bueno, por circunstancias de la vida ya no tengo tanta ocasión de interactuar con todos vosotros o con todos ustedes. Y yo creo que hace 20 años, que nos conocíamos hace 20 años, ¿verdad, María José? Nos conocíamos hace 20 años. Yo creo que estábamos en primaria, por aquel entonces, peleando con los genéricos. Y 20 años después de la aprobación de los primeros biosimilares, nos encontramos con un recorrido muy andado, como se ha visto a lo largo de la mañana, que desde el ámbito de la gestión sigue costando mucho, sigue costando trabajar, convencer, hablar, dialogar, ir desde el convencimiento a la formación, etcétera. Y yo lo primero que te preguntaría, María José, es los servicios de salud o los sistemas de salud, ¿cómo ven actualmente los biosimilares? ¿Como un aspecto puramente económico de eficiencia en el sistema? ¿Como algo más? Y cuando hablo de cómo lo ven los sistemas, ¿cómo lo ven no solo los servicios de salud o los que estamos en la gestión, sino cómo lo ven los clínicos? ¿Cómo te parece? Pues es una pregunta interesante. Es verdad que nos pilló desde hace 20 años hasta ahora, nos pilló afortunadamente la entrada de los biosimilares con la experiencia de la entrada de los genéricos. Por lo tanto, ya sabíamos lo que teníamos que hacer en ese momento para que los biosimilares tuviesen el éxito que en este momento están teniendo. ¿Cómo lo vemos desde los servicios de salud? Ahora desde otra perspectiva. Desde luego con un cambio importante al cómo se veían hace ya 20 años, que se veían como una oportunidad de ahorro, que no digo que ahora no se vea así, se ha hablado esta mañana largamente de que se ve así, pero realmente ahora se ven más como una oportunidad de accesibilidad, de mejorar los tratamientos de los pacientes porque más rápidamente van a ser accesibles. Nos preparamos antes, intentamos prepararnos para que esa llegada del biosimilar, dependiendo del área terapéutica al que van dirigidos, tengamos todas las herramientas preparadas para que los clínicos tengan esa confianza que desde el principio tanto nos ha costado. Yo creo que pensar no en un ahorro, porque en sanidad no se ahorra, en sanidad se invierte. Es decir, que todo lo que dejamos de gastar o de utilizar en otros fármacos es lo que pensamos cómo lo vamos a reinvertir en tratar a más pacientes, en poder pagar la inversión o lo que viene de la innovación, porque realmente viene mucho. Empezamos a trabajar, acuérdate, hace tiempo, cuando empezamos a hacer las compras centralizadas y lo que hacíamos era una molécula, porque no sabíamos cómo iba a ser aquello, y cómo ya nos estamos preparando a grandes acuerdos, marcos de compras centralizadas con muchos genéricos y muchos biosimilares. Por lo tanto, yo creo que trabajamos anticipándonos. Pero cuando pienso así, Antonio, yo me pregunto, ¿tú crees que tenemos herramientas suficientes para esa gestión proactiva de la que tanto hemos hablado durante toda la mañana? Pues hombre, alguna tenemos, no todas las que quisiéramos. Hay un aspecto nuclear que es el tema de la compra, ¿no? Y muchas veces hemos hablado de lo ágiles que somos o no somos en esa anticipación, es decir, no solo en el
ver qué es lo que nos está llegando, sino cómo nos adaptamos a los procedimientos de adquisición que tiene cualquier administración pública, que evidentemente tiene que ser con la licitación. Y ahí, no sé, hemos tenido intentos, experiencias de tener herramientas que nos permitieran, desde el punto de vista normativo, por ejemplo, en Navarra tenemos una ley foral de contratos propia, es decir, tenemos una cierta capacidad de comprar al margen de la ley de contratos del resto del Estado. Pero curiosamente, cuando quisimos avanzar en eso, hubo un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado y nos cortó un poco por un tema competencial, ¿no? O sea, tenemos ciertas herramientas, hemos aprendido a licitar mejor, a ser más ágiles en los procesos de licitación, pero para mí ese es un tema clave. Es decir, la gestión proactiva, adelantarnos a lo que nos llega, tiene que ir en paralelo con la preparación para la adquisición. Y en ese tema yo creo que tenemos que avanzar normativamente. Sistemas de información, que es otro de los aspectos fundamentales para poder anticiparnos. No solo saber lo que nos llega, sino cómo integramos la información que se deriva de la administración y de la ingesta de estos medicamentos por parte del paciente, ¿no? ¿Qué resultados tenemos? Si es que podemos avanzar resultados en un contexto clínico de un circuito completo en el que el medicamento es solo una parte de la ruta asistencial, ¿no? Pero yo creo que tanto en sistemas de información como en gestión de la compra tenemos herramientas, pero tenemos que mejorar, yo creo que todavía bastante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y más cosas, María José. Las decisiones que hemos tomado con el tema de los indicadores, ponerlos en el contrato de programa, ligarlos o no a incentivos, convencimientos, ser más o menos coercitivos en la imposición de los biosimilares. Desde vuestro punto de vista de experiencia, ¿cómo lo habéis hecho? Pues al principio, como todos, un indicador de porcentaje de consumo de biosimilares comparado con la molécula completa, DDDs, envases, es decir, lo fácil. Porque lo fácil es medir lo que todos estamos acostumbrados a medir y también algunas veces con las dificultades de saber cuando nos queremos comparar si todos estamos midiendo de la misma manera, que yo creo que ese es el punto clave cuando utilizamos los indicadores, saber que el numerador y el denominador contienen lo mismo para que podamos tener un resultado que sea fácilmente comparable. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que habíamos aprendido, meterlo en contrato programa, poner objetivos e intentar que así se difundiese la idea de que tenemos que llegar. Pero yo creo que ha llegado el momento de que eso tiene también sus limitaciones, porque al final puede tener un hospital un 100% de utilización de envases de biosimilares y estar tratando a 3 pacientes y no haber aumentado más. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? Que cada vez más pacientes tengan el acceso a medicamentos biológicos y una forma fácil es con los biosimilares porque nos permite hacerlo con un coste más económico. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar en porcentaje de evolución de pacientes. ¿Y qué indicadores crees que son los más adecuados hoy en día? Pues nosotros este año hemos dado un paso más y hemos incluido, también para dar mayor difusión, indicadores de evolución del número de pacientes que están tratados con medicamentos o biosimilares frente al total de las alternativas dentro de una patología. No son indicadores de contrato programa, son indicadores de seguimiento, pero nos permite, por una parte, saber cuántos pacientes se están tratando, pero no para esa molécula concreta, sino para el conjunto de todas las alternativas, pues artritis psoriásica, cada una de las patologías. Y yo creo que esto es muy bueno porque permite además tratar por áreas terapéuticas, que es fácil luego discutir y reflexionar en los servicios clínicos y además nos ayuda a ser un poco más novedosos, no tanto como nos gustaría, pero nuestras herramientas llegan hasta donde llegan, ¿no? Y fíjate, una cosa que nos resulta difícil a veces es compararnos, ¿no? Compararnos con el resto. Y Madrid, yo creo que aquí dio un paso adelante hace mucho tiempo con el Observatorio de Resultados, donde sí que tenemos un dato desde hace ya una serie de años, con datos por centro del porcentaje de utilización de los biosimilares. Uno puede entrar en la página, descargarse en un Excel y no en un PDF, descargarse todos los datos por centro, por hospital, de porcentaje de utilización de biosimilares.
Es verdad que es un dato de consumo, pero bueno, me pregunto ¿por qué crees que esto no ocurre en todas partes? Hombre, yo creo que todavía tenemos poca cultura de evaluación en nuestras organizaciones. En general, nos cuesta mucho, hablo también como profesional, nos cuesta mucho que alguien externo nos evalúe, nos saque ese factor vergüenza de vez en cuando y que nos compare, ¿no? Porque siempre hay una postura generalmente entre los profesionales defensiva ante una situación de evaluación. No estamos acostumbrados en nuestras organizaciones. Yo creo que eso es un tema, un factor limitante. Luego, el ligar ciertos indicadores a un contrato programa que puede estar ligado o no a incentivos también tiene sus dificultades. Es decir, cuando se contaba aquí la experiencia francesa, ¿no?, de cómo esos retornos, esos posibles ahorros o ventajas económicas revirtieran directamente en los servicios clínicos, aquí tenemos dificultades de todo tipo para que eso pueda ser así. Desde función pública, normativas, sindicales, resistencias de los propios clínicos. Es decir, porque entrar en esa dinámica de evaluación del desempeño en todas las facetas, y una de ellas la prescripción, cuesta muchísimo. Cuesta mucho el que nos pongan en una tabla y que nos transparenten, ¿no? Porque nosotros también intentamos hacer algún día alguna experiencia de nuestras páginas web, pues ver no solo indicadores de biosimilares, sino de otros indicadores de actividad, no solo de actividad, sino de resultados o de excelencia, ¿no? ¿Qué tasa de infecciones nosocomiales tienen los diferentes hospitales de nuestra región? ¿O qué tasas de prescripción de genéricos o de biosimilares, ¿no? O gastos ajustados por ciertos aspectos que se pueden regular. Generalmente tienen poco éxito y no se ve con mucha comodidad por parte de los clínicos, ¿no? Pero creo que porque la cultura evaluativa no ha calado todavía en nuestras organizaciones. Son organizaciones muy funcionariales y los funcionarios no estamos acostumbrados a que nos evalúen, ¿no? Todavía no ha llegado esa reforma de la función pública que haga una evaluación continua en el sentido que las propias organizaciones queremos, es decir, en el que la misión y visión de las organizaciones se plasmen en esa evaluación del desempeño. Creo que queda mucho recorrido, pero yo creo que eso es uno de los factores principales de por qué no hemos dado a algunas comunidades todavía ese paso, ¿no? Fíjate, yo creo que al menos, no sé si es que es la cultura que nosotros hemos trasladado desde hace tiempo, esto nos ayuda a mejorar. O sea, yo pienso que el que veamos los datos de los demás y no lo pongamos como algo negativo, ir malo, o sea, ir con un porcentaje bajo, cada uno tiene sus dificultades para llegar a un máximo, pero el conocer cómo van los demás, tus iguales cómo van, eso siempre te da confianza, primero al que tiene cierta reticencia de por qué, ¿no? Y esto pues te ayuda a coger más confianza de si este hospital lo hace porque yo no lo puedo hacer. Por ejemplo, ¿Y captáis líderes? O sea, es decir, en todos los servicios o en todas las comunidades siempre hay líderes clínicos, ¿no? Que son un poco referencia en muchos aspectos. ¿Habéis sondeado el captar gente que pueda traccionar en las organizaciones? Cuando empezamos con los primeros en oncología, en hematología, sí que ahí captamos, ¿no? Hicimos jornadas donde buscábamos a los líderes de opinión para que ellos nos contasen y sobre todo con el posicionamiento. Aquello para nosotros dentro de nuestro área fue importante tener un posicionamiento concreto de oncólogos y hematólogos que decían sus recomendaciones en la utilización de biosimilares en toda la comunidad. Entonces ahí cuando veían a los grandes oncólogos y hematólogos que tenemos líderes de opinión en la comunidad, en los distintos hospitales de la comunidad, yo creo que eso fue un gran avance y ayudó, ¿no? Ayudó a que el número de pacientes que se iban captando año tras año para la utilización de biosimilares cada vez era mayor, ¿no? O sea que yo creo que, no sé, esa parte ayuda, ¿no? También. Vale. Y cuadros de mandos, por ejemplo, que en todas las organizaciones tenemos infinitos cuadros de mando de todo tipo, de actividad asistencial, de utilización de recursos, de tipo de prestacional. Si tuvieras que hacer un cuadro de mandos útil, sencillo, implementable y que tuviera fiabilidad, ¿qué indicadores te centrarías? Pues principalmente alguno de consumo, porque obviamente si queremos compararnos con el resto tendremos que buscar algún indicador de consumo, que es difícil elegir pocos. De pacientes, la mayoría los elegiría de pacientes y probablemente eso de patologías crónicas y patologías agudas, yo creo que este es un indicador que es muy interesante. Cada vez tenemos más moléculas, entonces centrarnos solamente en unas poquitas, las comparo con estas.
es mucho mejor elegirlo por tipo de patología. La patología aguda, que tengamos un porcentaje de un 90 y tantos % en Madrid de utilización de biosimilares en patología aguda, pues tiene su momento. Pero utilizarlo en patologías crónicas y tener también cercano al 90% en todos los hospitales, en pacientes para patologías crónicas, yo creo que eso es un buen indicador de cuadro de mando. Y uno que no puedo dejar de decir, porque al final trabajamos en gestión, es qué ahorro o cómo va bajando y evolucionando el coste por paciente en estas patologías donde van apareciendo los biosimilares. Yo creo que ese sería un cuadro de mando ideal, aunque lo que más me gustaría es que existiese ese observatorio en el Ministerio donde pudiésemos tener esos datos que además, sobre todo con el Horizon Scanning, es decir, que tuviésemos información muy de primera mano. Es verdad que con Biosim tenemos también mucha información, pero tuviésemos información y que eso fuese también un indicador de cuánto tiempo tardan en incorporarse realmente en la práctica clínica, cuánto tiempo una molécula, se ha hablado antes, tarda en llegar a su tope, porque a lo mejor no puede llegar al 100%, pero a su tope a lo largo del tiempo. Sí, porque a veces transcurre mucho tiempo desde el momento en que uno puede eficienciar el modelo y utilizar hasta que realmente se incorpora. ¿Ese tipo de medidas crees que sería un buen indicador? Yo creo que sería un buen indicador porque nos daría quizás esa idea, ¿no?, de saber también cuánto tiempo tarda un paciente, o sea, cuánto tiempo está un paciente con este biosimilar antes de pasar a otra molécula, otro biológico, ¿no? Y esto me lleva también a pensar algo que también se comentaba antes. Tenemos que seguir haciendo estudios, tenemos que trabajar en resultados en salud. ¿Tú crees que aquí en el campo de los biosimilares, que se supone la eficacia, la calidad y tal, y que lo conocemos, tenemos que trabajar en resultados en salud y estamos preparados con la información que tenemos? A ver, en resultados en salud tenemos que trabajar en todo, ¿no? Está claro que es una de nuestras asignaturas pendientes, es decir, cuánto influye en los diferentes resultados de salud lo que hacemos en el día a día, desde la utilización de medicamentos, pero también de los diferentes aspectos asistenciales ante una determinada patología. Tiene una parte atribuible la utilización de los medicamentos en unos resultados concretos, pero no sabemos o no tenemos esa capacidad de cuantificación, ¿no? Empezamos a tener curvas de supervivencia en pacientes oncológicos, en pacientes hematológicos con unos determinados tratamientos o con unas determinadas rutas asistenciales en las que incluyen determinados medicamentos, pero todavía tenemos aproximaciones. Es necesario que pongamos el énfasis en resultados en salud. Hablamos siempre de cuántas cosas deberíamos dejar de hacer en nuestros sistemas, ¿no? Sí. Tenemos que saber que lo que utilizamos en qué redunda en resultados en salud. En el conversatorio anterior se ha dicho si tenemos que seguir incidiendo en el aspecto regulatorio sobre los ensayos para saber si los resultados en salud son igual de atribuibles a los biosimilares que a los medicamentos originales, ¿no? Yo creo que evidentemente coincido plenamente que no hace falta que sigamos abundando después de estos 20 años de experiencia, ¿no? Por lo tanto, esos resultados en salud, en este caso yo los atribuiría al medicamento en general, sea o no sea biosimilar, porque si pensamos que podemos tener diferentes resultados en salud, nos estamos contradiciendo en algún momento, ¿no? Yo creo que en ese sentido los resultados en salud, si tenemos indicadores de beneficio clínico, tiene que ser no con biosimilares o sin biosimilares, no con genéricos o sin genéricos, sino con un medicamento X en una ruta asistencial Y, ¿no? Eso es lo que creo que tenemos que abundar. Y nuestros sistemas de información todavía, aunque tenemos algunos pinitos por ahí, no estamos llegando a poder articular todo este tipo de información que es básica, ¿no? Otra pregunta, María José, a ver, está un poco polémica. La industria original o la industria innovadora, la palabra innovadora no me gusta tanto porque la industria biosimilar también puede ser muy innovadora, ¿no? La industria del medicamento original ¿es leal a las organizaciones, al sistema? ¿O crees que hay situaciones que no asumen cuál es la realidad de los mercados?
Es una pregunta difícil, polémica, claro. Pero no sé qué es más difícil, si la pregunta o la respuesta. No, desde tu impresión, ¿tú qué crees? A ver, cuando nos Bueno, encontramos que, cuando después de todos los esfuerzos para convencer a estos, pues aparece el subcutáneo, o tenemos una nueva forma de liberación, o tenemos o de la presentación galénica, o tienes las patentes de indicación. ¿Crees que las reglas del juego están claras para todos los agentes en este sentido? Yo creo que las reglas del juego podrían estar más claras, que nos facilitaría la vida. Es verdad que nos ponen en situaciones a veces complicadas, ¿no? Pero yo creo que la industria del biosimilar tiene un sitio muy claro y la industria de los otros innovadores tiene un sitio muy claro. Y si ambas situaciones no se coordinan ni se complementan, en el sentido de que para que una avance, la otra tiene que dejar avanzar a la otra. Y yo creo que eso con el tiempo se va entendiendo. Es verdad que a veces, pues bueno, pero también tenemos la situación contraria. Hay a veces biosimilares que tienen presentaciones determinadas que son más interesantes que las que pueda tener el original. Y no por esto vamos a dejar de hacer, ¿no? Yo lo dejaría ahí la respuesta, si te parece, porque yo creo que todo el mundo sabe qué papel y qué dificultad es la que tenemos en el día a día. ¿Qué barreras infranqueables crees que siga habiendo en los clínicos a la hora de lanzarse claramente hacia los biosimilares? Yo creo que la resistencia al cambio, siempre es la resistencia, vamos, desde mi punto de vista, es la resistencia al cambio. Cuando sale un biosimilar de un área terapéutica en el que ya habían salido algún otro, pues la cosa fue difícil al principio, pero el resto, pues bueno, pues más o menos se dejan llevar. Pero cuando de pronto aparece un área terapéutica nueva, en el que tampoco había grandes novedades desde hace tiempo y tal, aquí la dificultad es como volver a empezar. No es que digas que he andado un camino, no, aquí no se ha andado ningún camino. Aquí tienes que empezar con toda la carne en el asador desde el primer momento. Volver a informar, volver a formar, volver a explicarle que sus compañeros clínicos de otras áreas le expliquen que no pasó nada, que tenemos más de 20.000 pacientes tratados con esto y no ha pasado nada. Eso lo decía antes, es que un original es biosimilar también de sí mismo, según el momento de la producción y del lote. Y esto yo creo que es lo que más he repetido desde la primera vez que lo escuché en la agencia. Entonces, esa es la gran dificultad que yo creo que tienen los clínicos, que les cuesta. Luego ya cuando lo entienden son los principales defensores, pero cuesta llegar a cada área. ¿Sí? La pregunta que os dirigen a ambos, en vuestra experiencia, ¿cuáles son los indicadores que mejor han funcionado, que mejor funcionan y por qué creéis que es? Y por otra parte, ¿cómo la industria, como agente sanitario, puede ayudar también en la implementación de esos indicadores y en su gestión en el campo de los biosimilares? Yo creo que ya lo ha avanzado un poco María José, ¿no? Yo creo que los indicadores de personas tratadas en determinadas patologías concretas, o sea, pacientes, es el indicador más válido en este momento, ¿no? Porque el puramente cuantitativo nos puede dar lugar a interpretaciones erróneas de cuál es la verdadera penetración de un biosimilar, ¿no? Si en cuanto aparece el biosimilar hay una desviación muy marcada hacia otros medicamentos que no tienen biosimilar del grupo terapéutico, pues poco avanzamos en esa situación, ¿no? Y luego... No sé. La otra pregunta, ¿no? De que cómo puede ayudar la industria. Yo creo que con la información, la formación, al final es la mejor forma también de que nos ayudemos entre todos en trasladar la seguridad de que utilizar un biosimilar es lo mismo que utilizar cualquier otra molécula, y esto indirectamente ya hace que los indicadores vayan mejorando. Creo que no es cuestión, el indicador al final es una medida concreta, puntual, de algo que está ocurriendo, y lo que tenemos que hacer es trabajar para luego, cuando hagamos esta medición, la medición sea lo más exitosa posible. Pero yo creo que hay poco que ayudarlo, porque los sistemas de información los tenemos las comunidades, no tan buenos como nos gustaría quizás, porque no tenemos esa relación para la parte de que hablábamos antes de los resultados en salud todavía, que lo tendremos, pero el resto yo creo que ahí es la forma que veo de ayudar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Antonio, yo creo que nos ha quedado claro que es posible una gestión proactiva y que además hay camino por recorrer que se puede hacer y que ya estáis haciendo. Es una realidad, no es solamente proyectos. Y segundo conversatorio también con buena nota, ¿vale? Muy bien, veo signos de aprobación en la sala, estoy contenta entonces.